Hola a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Eugen Enrique Ramos y les doy la bienvenida a otro video de la serie Administración de Linux, la guía completa. Vamos a continuar con el capítulo 2, titulado La terminal de Linux en profundidad. En el video de hoy estaremos hablando sobre el historial de comandos. Veamos primero la teoría y luego les mostraré todo de forma práctica. Primeramente, ¿qué es exactamente el historial de comandos? El historial de comandos es simplemente la memoria que tiene nuestro sistema Linux para recordarnos todos los comandos que hemos ido ejecutando. Este historial presenta tres características principales. La primera es su tamaño, ya que de forma predeterminada se pueden almacenar hasta 2000 comandos en el archivo donde se almacena el historial. Este valor se puede cambiar modificando una variable. También de forma predeterminada se almacenan en memoria los últimos 1000 comandos ejecutados. Esto significa que al mostrar el historial solo se mostrarán los últimos 1000 comandos que se hayan introducido, cantidad que en general resultará más que suficiente. De todas formas, si les parece poco o mucho, también se puede modificar este valor mediante una variable. La segunda característica es su persistencia. Esto significa que el historial se mantiene entre apagados y encendidos, lo que nos permite recordar qué hicimos días anteriores y aprovecharlo. Para ello, el historial se almacena en el archivo .bash-history dentro de nuestro directorio de usuario. Deben tener en cuenta que este es un archivo oculto, y es por esto que su nombre comienza con un punto, ya que todos los nombres de archivos y directorios ocultos en Linux comienzan con un punto. Aquí en el canal tengo un video explicando el uso de los archivos y directorios ocultos en Linux. Les dejaré el link de este video en la descripción, por si desean indagar en el tema. La tercera característica es que el historial, de manera predeterminada, no acepta duplicados de forma consecutiva. Es decir, si introducimos dos o más comandos iguales consecutivamente, el último comando introducido sobreescribirá el anterior, siempre y cuando sea un duplicado. Además, tampoco registra los comandos que comiencen con un espacio en blanco. Este comportamiento también se puede modificar utilizando una variable. Ahora, ¿de qué forma podemos mostrar el historial de comandos? En este video les mostraré las dos formas más comunes que podemos utilizar, aunque existen otras, pero ya con estas dos debería ser suficiente. La primera es utilizando el comando history. Simplemente introducimos el comando en la terminal o consola y presionamos Enter. Al hacer esto, se mostrará el historial de comandos, mostrando los últimos 1000 comandos ejecutados previamente si es que llega a esa cantidad. En Linux, cada comando ejecutado se considera un evento. Por esta razón, cada vez que se agrega un comando al historial, se le asigna un número de evento. Usando este número de evento, podemos recuperar cualquier comando introducido previamente para modificarlo, reutilizarlo o simplemente ver qué se hizo anteriormente. De esta forma, podemos tomar nota de lo que se haya hecho, en caso de que sea necesario mantener una documentación. La segunda forma de visualizar el historial es utilizando el comando cat. Este comando se utiliza para visualizar archivos de texto, por lo que podemos utilizarlo para visualizar el archivo de historial .bash-history, ya que este archivo en realidad es un archivo de texto. Con esta segunda forma obtendríamos un resultado muy similar a la primera. La única diferencia es que esta vez no se mostrarían solo los últimos 1000 comandos introducidos, sino que se mostraría todo el contenido del archivo .bash-history, mostrando todos los comandos almacenados en él. Si lo creemos necesario, podemos cambiar el comportamiento predeterminado del historial de comandos, modificando los parámetros de sus archivos de configuración. El historial tiene dos archivos de configuración. El primero de ellos está ubicado en el directorio de usuario y tiene el nombre de .bashrc. La configuración que hagamos en este archivo solo afectará a nuestro usuario. El otro archivo de configuración es nombrado bash.bashrc. Es equivalente al primero y está ubicado en el directorio // etc. La diferencia es que la configuración definida en este archivo afectará a todos los usuarios del sistema operativo. Estos archivos de configuración pueden ser editados con cualquier editor de texto disponible. Yo, por ejemplo, utilizo el editor de texto Nano. Para editar el historial de nuestro usuario, solamente deben ejecutar el siguiente comando: nano, espacio, símbolo de la ñ, // El carácter de la ñ le indica al shell que nos estamos refiriendo a nuestro directorio de usuario.
Más adelante en la serie les explicaré esto en detalle. Para editar el historial de comandos de todos los usuarios deben ejecutar el siguiente comando: nano barra invertida hacia adelante etc barra invertida hacia adelante bash.bashrc. El primer carácter de barra invertida hacia adelante le indica al shell que nos estamos refiriendo al directorio raíz. Recuerden que todo esto lo veremos en profundidad más adelante en la serie. Deben tener en cuenta de que para editar el archivo que afecta a todos los usuarios deben obtener permisos de superusuario. Este tema sobre los permisos también lo veremos en profundidad más adelante. Puede que hayan notado que el archivo que afecta a nuestro usuario está oculto, ya que su nombre comienza con un punto. En cambio, el archivo que afecta a todos los usuarios no lo está. Ahora veamos cómo podemos modificar el tamaño predeterminado del historial de comandos. Deben tener en cuenta de que en estos ejemplos solo haremos los cambios en nuestro usuario. Dentro del archivo .bashrc que se encuentra en nuestro directorio de usuario, buscaremos las variables tamaño de historial y tamaño de archivo de historial. La variable tamaño de historial indica cuántos comandos se pueden almacenar en memoria para mostrarlos cuando se ejecute el comando history. Y la variable tamaño de archivo de historial indica cuántos comandos se pueden almacenar en el archivo de historial.bash-history. Una vez encontradas estas variables, podemos modificar sus parámetros. Por ejemplo, podemos introducir los siguientes: tamaño de historial igual 500 y tamaño de archivo de historial igual 1000. Una vez modificados los parámetros, guardamos los cambios en el editor de texto, cerramos el editor y cerramos absolutamente todas las terminales. A partir de este momento, el archivo .bash-history podrá almacenar solo 1000 comandos y el historial será capaz de mostrar solo los últimos 500 comandos ejecutados. Veamos ahora cómo configurar los comandos que registrará el historial. Recuerden que estas configuraciones solo se aplicarán a nuestro usuario, ya que estamos haciendo los cambios en el archivo .bashrc. Dentro del archivo de configuración .bashrc, busquen la variable control de historial. Existen varios parámetros que pueden utilizarse con esta variable. El parámetro ignorar ambos hace que el historial no registre los comandos que comienzan con un espacio en blanco. Tampoco se registrarán los comandos repetidos que se ejecuten de forma consecutiva. Esta es la opción que viene de forma predeterminada. Si queremos registrar los comandos duplicados que se ejecutan de forma consecutiva, pero no queremos registrar los comandos que comiencen con un espacio en blanco, debemos reemplazar el parámetro ignorar ambos por el parámetro ignorar espacios. Para realizar lo opuesto a lo que nos estamos refiriendo anteriormente, deberíamos reemplazar el parámetro ignorar ambos por el parámetro ignorar duplicados. De esta forma, no se registrarán los comandos iguales que se introduzcan consecutivamente, pero sí se registrarán los comandos que comiencen con un espacio. También existe el parámetro borrar duplicados. Este parámetro hará que en el archivo .bash-history no haya un solo comando duplicado. No importa que no se haya repetido consecutivamente. Por ejemplo, si hoy ejecutamos el comando ls, se registrará. Si mañana lo volvemos a ejecutar, se borrará el registro anterior y quedará registrado solo la última vez que ha sido utilizado este comando. También podemos combinar los parámetros que acabamos de ver separándolos con una coma. Con este último ejemplo, se eliminarán todos los comandos duplicados aunque no se hayan introducido consecutivamente, y a la vez no se permitirá registrar comandos que comiencen con un espacio en blanco. Podemos lograr que el historial de comandos muestre la hora y el día en que se ejecutaron los comandos. Para esto, debemos hacer uso de la variable formato de tiempo de historial. Para ello, al final del archivo de configuración, símbolo de la ñ, barra invertida hacia adelante, .bashrc, deben agregar la línea de texto que ven en la diapositiva, donde %f hace que aparezca la fecha en el formato año, mes y día, y %t hace que aparezca la hora en el formato hora, minutos y segundos. Después de %f debe haber un espacio en blanco, al igual que después de %t, para que al visualizar el historial haya un espacio entre la fecha, la hora y el comando al que se refiera. Luego, guardamos los cambios, cerramos el editor de texto y todas las terminales abiertas. Abrimos una nueva terminal y la próxima vez que visualicemos el historial, se nos mostrará la hora y fecha en que fueron introducidos los comandos. Aquí nos encontramos en mi host físico. Estoy ejecutando la máquina virtual de la versión de escritorio de Ubuntu 22.0.4.1 LTS.
Primeramente, ejecutemos la terminal. Utilicemos el comando pwd para ver en qué directorio nos encontramos. Como pueden ver, nos encontramos en nuestro directorio de inicio de usuario llamado Samus. Si ejecutamos el comando ls-a minúscula para mostrar el contenido de este directorio, incluyendo los archivos y directorios ocultos, ya que estamos usando la opción "-a minúscula", pueden ver que aquí se encuentran los archivos ocultos .bash-history, donde se almacena el historial, y el archivo oculto .bashrc, donde podemos cambiar el comportamiento del historial para nuestro usuario. Ya les había comentado anteriormente que para mostrar el historial de comandos podemos hacerlo de varias maneras, y que en este video les iba a mostrar dos de ellas. La primera es ejecutando el comando history. Ejecutemos este comando. Pueden ver que se nos muestra el historial de comandos. Recuerden que de forma predeterminada el historial nos mostrará los últimos 1000 comandos introducidos. Deben tener algo muy importante en cuenta. Si se fijan, cuando mostramos el historial utilizando el comando history, pueden ver que a la izquierda del comando aparece un número. Este es el número de evento que ya les expliqué que a cada comando se le asigna un número de evento cuando se introduce en la terminal. Este número de evento solo aparecerá si se hace uso del comando history para mostrar el historial. De las otras formas, solo se mostrarán los comandos que se muestran en el archivo del historial. Más adelante en el video les mostraré los diferentes usos que podemos darle a este número de eventos. La segunda manera en que podemos mostrar el historial es utilizando el comando cat, que ya les había dicho que se utiliza para leer archivos de texto. Recuerden que el historial se almacena en el archivo .bash-history, que se encuentra en nuestro directorio de inicio de usuario. Mostremos el historial utilizando el comando cat. Recuerden que el símbolo de la ñ le indica al shell que nos estamos refiriendo a nuestro directorio de inicio de usuario, y que el nombre del archivo comienza con un punto porque este archivo está oculto. Aunque como estamos actualmente en nuestro directorio de inicio de usuario, no es necesario utilizar el símbolo de la ñ. Si estuviéramos en otra ubicación, sí sería necesario utilizarlo. Esto lo comprenderán mejor más adelante en la serie, cuando les hable sobre el sistema de archivos en Linux. Pueden ver que al utilizar el comando cat, de igual forma se nos muestra el historial, pero no nos muestra el número de eventos. Recuerden que de esta forma se nos mostrarán todos los comandos almacenados en el archivo del historial, y que de forma predeterminada este archivo puede almacenar hasta 2000 comandos, aunque estos valores pueden variar dependiendo de la distro que estén utilizando. Limpiemos la terminal con el comando clear. Recuerden que la cantidad de comandos que se almacenarán en el archivo del historial está controlada por la variable de entorno tamaño de archivo del historial, y que la cantidad de comandos que se mostrarán en el historial está controlada por la variable tamaño de historial. Podemos alterar estos valores modificando estas variables de entorno. Por ejemplo, vamos a chequear los valores de estas variables utilizando el comando echo. No se preocupen si no entienden ahora este tema sobre las variables de entorno y el comando echo. Más adelante en la serie les explicaré todo sobre este tema en detalles. El objetivo de este video es que entiendan cómo manejar el historial de comandos y cómo pueden alterar su comportamiento. Para imprimir o mostrar el valor de una variable ejecutamos el comando echo y luego el símbolo de dólar y el nombre de la variable. Pueden ver que, como les dije anteriormente, el historial solo puede mostrar los últimos 1000 comandos introducidos, y el archivo del historial solo puede almacenar hasta 2000 comandos. Vamos a cambiar estos valores. Para lograr esto, debemos editar el archivo .bashrc, que es el que se encarga del comportamiento del historial de comandos. Recuerden que este archivo se encuentra en nuestro directorio de inicio, y al igual que el archivo del historial, se encuentra oculto. Deben recordar además que los cambios que hagamos en este archivo solo repercutirán en nuestro usuario. Accedamos al archivo con el editor de texto Nano. No se preocupen por este tema de los editores de texto. También lo veremos más adelante en la serie. Una vez que hemos accedido al archivo, busquemos las variables tamaño de historial y tamaño de archivo de historial.
Aquí las tienen. Vamos a configurar, por ejemplo, que el historial solo pueda mostrar los últimos 100 comandos que se han introducido en la terminal y que el archivo del historial pueda almacenar hasta 3000 comandos. Ahora guardamos los cambios con Control O, presionamos Enter, luego presionamos Control X para salir del editor de texto y cerramos la terminal. Ahora abramos la terminal nuevamente. Una vez abierta la terminal, comprobemos nuevamente el valor de estas variables. Como pueden ver, ahora el historial solo puede mostrar los últimos 100 comandos ejecutados y el archivo de historial puede almacenar hasta 3000 comandos. Deben tener en cuenta que el archivo de historial solo se actualiza cuando el usuario ejecuta los comandos y cierra la sesión. Ejecutemos algunos comandos y luego mostremos el historial. Al mostrar el historial utilizando el comando history, pueden ver los comandos pwd, ls y el comando history, que fueron los últimos comandos que introduje en la terminal. Ahora, si visualizamos el archivo de historial con el comando cat, pueden ver que el archivo de historial no se ha actualizado. Cerremos la sesión de usuario, iniciemos sesión nuevamente y mostremos el contenido del archivo del historial con el comando cat. Pueden ver que esta vez el archivo del historial ya se ha actualizado. Existe otra forma de actualizar el archivo del historial sin necesidad de cerrar la sesión de usuario, y es utilizando la opción "-a" minúscula del comando history. Ejecutemos algunos comandos y luego mostremos el archivo del historial. Pueden ver que los últimos comandos que ejecuté no se han agregado al archivo del historial. Sin embargo, si ejecuto el comando history "-a" minúscula y mostramos nuevamente el archivo del historial, si se fijan, esta vez el archivo del historial se ha actualizado, mostrando los últimos comandos que hemos introducido en la consola. Anteriormente les había hablado sobre los números de eventos que se le asigna a cada comando en el historial. Estos números de eventos podemos utilizarlos, por ejemplo, para ejecutar un comando en específico, utilizando un signo de exclamación hacia abajo y luego el número de eventos asignado al comando en cuestión. Mostremos el historial. Por ejemplo, ejecutemos el comando sudo iptable -nl con número de eventos 212. Como ven, se ha ejecutado el comando sudo iptable -nl con número de evento 212 sin ningún tipo de problema. Si desean ejecutar el último comando del historial, pueden utilizar dos signos de exclamación hacia abajo. Ejecutemos el último comando. Si se fijan, hemos ejecutado el último comando del historial, que en este caso es signo de exclamación hacia abajo y número de evento 212, o lo que es lo mismo, el comando sudo iptable -nl. Ejecutar los dos signos de exclamación hacia abajo tendrá el mismo efecto que si presionamos flecha arriba una vez y presionamos Enter, para recuperar el último comando escrito en la terminal. También podemos hacer referencia a un comando desde un cierto número de líneas en el historial, utilizando el signo de exclamación hacia abajo
luego el signo de menos y luego el número de líneas del historial. Las líneas se contarán desde atrás hacia adelante. Por ejemplo, mostremos el historial. Ahora ejecutemos el siguiente comando. De esta forma hemos ejecutado el comando sudo iptable-nl, que es el tercer comando del historial si comenzamos a contar las líneas desde atrás hacia adelante. También podemos buscar un determinado comando en el historial y ejecutarlo. Deben tener en cuenta que se ejecutará el comando como fue ejecutado la última vez que se usó. Para esto, introducimos un signo de exclamación hacia abajo y luego el nombre del comando. Por ejemplo, ejecutemos el último comando pin que se haya introducido. Como pueden ver, se ha ejecutado el último comando pin. Deben tener en cuenta que esta opción puede ser peligrosa, porque no saben cuál fue la última implementación del comando que están tratando de buscar y ejecutar. Por ejemplo, si se refirieran al comando iptable, puede que agreguen o eliminen una regla no deseada en el firewall. Así que deben tener mucho cuidado con esta opción y estar seguros de lo que están haciendo, si la van a utilizar. Para estar seguros del comando que van a ejecutar, deben agregar 2 puntos y la letra P luego del nombre del comando en cuestión. De esta forma, el shell, en vez de ejecutar el comando, lo que hará es mostrar el comando al que nos estamos refiriendo. Y de esta forma, podemos asegurarnos de que es seguro ejecutarlo. Por ejemplo, si ejecutamos el comando sudo (p), pueden ver que se imprime en pantalla el último comando sudo introducido. Y de esta forma podemos cerciorarnos de que es el comando que necesitamos ejecutar. Una vez confirmado esto, pueden ejecutar el comando sin ningún tipo de dudas. Ahora, puede llegar el momento en que desee eliminar uno o todos los comandos de su historial. Si desea eliminar un comando en particular, ingresen el comando history y la opción "-d minúscula" y luego el número de evento al que pertenece el comando. Mostremos el historial. Por ejemplo, vamos a eliminar el comando con número de evento 226, que pertenece al comando sudo iptable-nl. Mostremos ahora el historial. Pueden ver que ahora el comando que pertenece al evento 226 ha cambiado. Hemos eliminado el comando sudo iptable-nl, que pertenecía anteriormente al número de evento 226. Si desean eliminar todo el contenido del historial, ejecuten el comando history-c. Ahora ejecutemos el comando history. Como ven, hemos eliminado todos los comandos del historial con excepción del comando history, ya que este es el último comando que hemos ejecutado luego de eliminar el historial. Ahora veamos cómo podemos recorrer el historial de comandos. Ejecutemos algunos comandos. Con control P o flecha arriba podemos ir navegando en el historial regresando a los comandos anteriores. Y con control N o flecha abajo podemos movernos en dirección contraria en el historial. El shell bash también tiene un modo de recuperación que hace una búsqueda reversa en el historial. Esto nos permite buscar comandos que se hayan ejecutado previamente. Presionamos control R y luego escribimos el nombre del comando que desean buscar en el historial. Una vez que lo encuentren, pueden presionar Enter o Control O para ejecutarlo. Presionemos de nuevo Control R para hacer una búsqueda inversa en el historial. Busquemos nuevamente el comando. Una vez que lo hemos hecho, si no queremos ejecutar este comando, presionamos Control G y salimos de la búsqueda inversa. También podemos indicarle al historial que nos muestre la fecha y hora en que se ejecutaron los comandos. Para esto, haremos uso de la variable de entorno formato de tiempo de historial. Debemos editar el archivo .bashrc
y agregar la variable formato de tiempo de historial de la siguiente manera. Recuerden que %f hace que aparezca la fecha en el formato año, mes y día, y %t hace que aparezca la hora en el formato hora, minutos y segundos. También deben recordar que después de %f debe haber un espacio en blanco, al igual que después de %t. De esta forma, al visualizar el historial, habrá un espacio entre la fecha, la hora y el comando al que se refiera. Luego, guardamos los cambios con Control O, cerramos el editor de texto con Control X y luego cerramos todas las terminales abiertas. Abrimos de nuevo una nueva terminal y la próxima vez que visualicemos el historial, se nos mostrará la fecha y la hora en que fueron introducidos los comandos. Hay otra forma de editar el archivo .bashrc y es utilizando el comando deco y redireccionando la salida de este comando hacia el archivo, pero esto de las redirecciones es un tema que veremos más adelante en la serie. Ahora, puede que en un determinado momento quieran ejecutar un comando sin dejar rastro en el historial. Por ejemplo, voy a ejecutar un comando iptable que descarte todo el tráfico entrante hacia el puerto 110 y no quiero que nadie sepa que lo he ejecutado. El administrador o otros usuarios que tengan acceso a esta cuenta pueden ver el comando que ejecuté utilizando el historial. Aquí está el comando. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si borramos el historial ejecutando history-c minúscula, se darían cuenta de que alguien ha eliminado el historial. Si editamos el archivo de historial, el comando que utilicemos para abrir el archivo también se registrará en el historial. Aquí está el comando registrado. Una posible solución es escribir un espacio en blanco delante del comando que queremos ejecutar. De esta forma, el comando se ejecutará normalmente, pero no aparecerá en su historial de comandos, ya que de forma predeterminada el historial está configurado para que no se registren los comandos que comiencen con un espacio en blanco. Introduzcamos el comando pwd con un espacio en blanco delante. Ahora mostremos el historial. Como pueden ver, esta vez el comando pwd no se ha registrado en el historial. Deben tener algo presente. Este comportamiento no es el mismo en las diferentes distribuciones de Linux. En algunas distros sí se registran los comandos que comiencen con un espacio en blanco, ya que hay una variable llamada control de historial que se encarga de manejar este comportamiento. Y esta variable está configurada de distintas formas en las diferentes distribuciones de Linux. Por ejemplo, en Ubuntu de forma predeterminada no se registran los comandos que comienzan con un espacio en blanco. Para cambiar este comportamiento, debemos editar la variable de entorno control de historial. Modifiquemos esta variable en el archivo .bashrc. Aquí tienen la variable. Ya les expliqué en las diapositivas anteriores los diferentes parámetros que podemos utilizar. Pueden ver que el valor predeterminado en Ubuntu es ignorar ambos. Para que no se permitan comandos que comiencen con un espacio, se debe cambiar el valor de esta variable a ignorar duplicados. Ahora guardamos los cambios con Control O,
cerramos el editor de texto con Control X y todas las terminales abiertas. A partir de este momento, todos los comandos que comiencen con un espacio se registrarán en el historial de comandos. Probemos esto. Si se fijan, he introducido los comandos pwd y ls con un espacio en blanco delante. Ahora mostremos el historial. Pueden ver que esta vez sí se han registrado los comandos pwd y ls, aunque se han introducido con un espacio en blanco delante. Por último, para terminar con este video, recordarles que para que estos cambios estén vigentes en todos los usuarios del sistema, se debe editar el archivo bash.bashrc, que se encuentra dentro del directorio barra invertida hacia adelante, etc. Y que para editar este archivo se necesitan privilegios de superusuario. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compártanlo en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.